Bueno no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Buenos días, familia Ebenezer y amigos que nos acompañan. Sean bienvenidos a nuestra celebración. La palabra del Señor dice en Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiero invitarte que entremos a la presencia del Señor con acción de gracias, pero que alabemos esta mañana con alegría y con regocijo a nuestro Señor. Quiero pedirte que te pongas de pie y que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y empieces a entrar a la presencia del Señor con acción de gracias, con alegría y con gozo. Padre, te damos gracias por este día. Venimos a darte nuestra alabanza. Venimos a traerte lo primero y lo mejor, Señor. Venimos a adorar tu nombre, Señor, con acción de gracias. Venimos a reconocer que tú eres Jehová, que no hay otro Dios como tú. Venimos a traerte nuestra ofrenda, Señor, que confiesa que tú eres grande y que tú eres poderoso. Te pedimos que tú te entrones con nuestra alabanza, Señor. Te pedimos que tú seas exaltado, que tú seas, Señor, el único bendecido, la razón de nuestra adoración, el objetivo, Señor, de hoy reunirnos eres tú. Y hoy venimos a alabar y exaltar tu nombre con alegría, con gozo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Quiero invitarte que alabes al Señor con libertad, con gozo, que uses tus palmas porque eres libre para adorar el nombre del Señor. Dale fuertes palmas al Señor donde tú te encuentres y adoremos al Señor esta mañana con libertad. Amén. Hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad porque soy amado, porque soy amado. Podemos adorar al Señor con libertad porque somos sus hijos. Adora y exalta el nombre del Señor. Usa tus palmas y adórale. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad
declaremos esta mañana quiénes somos ante el Señor. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Somos tus hijos, Señor, somos perdonados. Somos lo que tu palabra dice que somos. Somos real sacerdocio. Somos pueblo adquirido por ti. Somos nación santa, Señor. Tu palabra dice que somos tus hijos, Señor. Yo soy quien Aleluya. dices que soy. Vas conmigo a Vas mi lado. conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Eres escogido. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Tú estás con Vas nosotros, conmigo Señor. a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien
porque tenemos un Padre y podemos hoy sentarnos a su mesa. Hemos declarado que somos hijos de Dios y que podemos sentarnos en su mesa. Quiero invitarte que esta mañana abras tu corazón, que estés dispuesto a escuchar la palabra que el Padre tiene esta mañana para ti a través de la vida de nuestro amado pastor. Le dejo el lugar a nuestro pastor y te pido que en esa misma actitud recibamos a nuestro pastor esta mañana. Buenos días, maravillosa familia Ebenezer. Una vez más, estamos aquí para transmitir la palabra de Dios. Bienvenido, qué bueno que te conectaste. A cada persona que también nos está siguiendo, sean bienvenidos a este momento de enseñanza de la palabra de Dios. Y después de Semana Santa, los mensajes de las últimas semanas, excluyendo Semana Santa, como el mensaje que Fer nos predicó el domingo pasado, un poderoso mensaje. Esos mensajes están sustentados, los últimos, en los principios que encontramos en el libro de Ruth, capítulo 1. Recuerda que el apóstol Pablo en su capítulo 15 de Romanos, versículo 4, dice que todos los acontecimientos históricos fueron escritos para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Y fueron escritos para alentarnos y exhortarnos a través de la palabra. Y también para que perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces, los acontecimientos pasados se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, el libro de Ruth, recordemos un poco los mensajes, hacemos un resumen total de los mensajes pasados. El libro de Ruth, capítulo 1, refiere de una crisis nacional. También hace énfasis en una familia dentro de esa crisis. Nos refiere también a dos opciones que esa familia tenía. Es la familia de Elimelech y Noemí. Las dos opciones, quedarse en Belén o irse a Moab. Y también nos refiere ese pasaje o ese capítulo 1, nos relata la decisión que tomó esa familia o el padre de familia. Y obviamente nos relata también las consecuencias. Uno de los temas que abordamos en las semanas pasadas fue: en la crisis no abandones el lugar de tu bendición. En la crisis no abandones el lugar de tu bendición. Quiero recordarles algunos principios que extraemos de esta historia o de la historia de la familia de Elimelech y Noemí. Uno de esos principios fue: el peor momento para tomar decisiones es el tiempo de crisis. O sea, no tomes decisiones en tiempo de crisis, a menos que ores y Dios te dirija. No tomes tus decisiones por lo que sientes, aún por lo que ves. El otro aspecto importante que hablamos fue que en todo tiempo necesitamos dirección de Dios, sobre todo en tiempo de crisis. Y jamás, repito, tomes decisiones sin dirección de Dios. Y por ninguna razón abandones el lugar de tu bendición a menos que Dios te mueva. Y no siempre cambiar de lugar es cambiar de condiciones. Hay gente que dice: si me voy, cambio de condiciones. No siempre. Porque no siempre el problema es el sitio donde estamos, el trabajo que tenemos, sino nuestra mentalidad. Otro aspecto que hablamos fue que toda decisión sin dirección de Dios y violando los principios de Dios va a traer consecuencias. Hay una ley que se llama causa y efecto, o la ley de siembra y la cosecha. Entonces, todo lo que hagas va a traer un resultado. Recuerda, los acontecimientos históricos se escribieron para nuestra enseñanza. Hablando del capítulo 1 de Ruth, nos habla de dos lugares, Belén y Moab. En el Antiguo Testamento, obviamente, estos lugares son geográficos, existen o existían físicamente. Pero hoy tienen una aplicación práctica.
una aplicación espiritual. Belén y Moab representan ambientes, lugares, condiciones y personas. Belén representa el lugar de tu bendición. Hay 3 instituciones divinas que son el lugar de bendición, donde se presentan las crisis. 3 instituciones donde se presentan las crisis y son el lugar de bendición para nuestras vidas. Uno es el matrimonio, el otro lugar es la familia y el otro lugar es la iglesia. Estas 3 instituciones son necesarias para la formación espiritual, moral, intelectual, emocional de los individuos. Hemos hablado de las 2 primeras instituciones: el hogar, o sea, la familia, y el matrimonio. Cuando hablamos de la familia, exhortamos a los chicos, a los hijos, a no abandonar la casa, el lugar de bendición, que no la abandonen de forma incorrecta. Chicos y chicas, no cometan el error del hijo pródigo. El segundo lugar que hablamos, el segundo lugar de bendición que hablamos, donde se presenta la crisis y que no debes abandonar, es el matrimonio. Recuerda esto: todo lo que es de Dios recibe ataque. Toda institución divina es un blanco del enemigo. Pero el matrimonio es uno de los principales objetivos para ser destruidos de parte del enemigo. Porque destruyendo el matrimonio, destruye la persona, destruye la familia, destruye a los hijos. ¿Y qué crees? También destruye la iglesia. Porque la iglesia es fuerte, o depende de cómo son las familias. Ahora, cuando hablo de destrucción, no hablo de aspectos solo físicos, hablo de propósitos de Dios. Alguien puede estar muy bien, no teniendo su matrimonio, no teniendo una familia, haciendo malas cosas, yéndose de casa, puede estar bien. Puede traer el carro último modelo. Sí, claro, por supuesto. Las personas que ganan dinero con cierto polvo blanco traen carros último modelo, y eso no implica que están bien. Yo hablo de que te va a destruir si abandonas el lugar de tu bendición. Va a destruir los propósitos que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tus hijos, o el propósito de la iglesia. Para que tú puedas sustentar tu matrimonio y salir victoriosos en la crisis, yo te exhorto a que determines enfocarte y depender de Dios seria y profundamente. Depende de Dios en medio de la crisis. Que tu crisis no te aleje de Dios, que tu crisis te acerque a Dios y lo puedas buscar seria y profundamente. Porque está escrito en la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, en la crisis no te alejes de Dios, acércate a Dios, no cometas el error. Esta mañana, el tema de esta mañana, quiero hablar del tercer lugar de bendición, donde se presenta la crisis y que no debes abandonar. Hablo de la iglesia. La iglesia como ente, no como edificio. No abandones la iglesia, el lugar de tu bendición. El propósito de este mensaje, más allá de exhortar a la iglesia local, a mis amados y maravillosos hermanos en la fe de la iglesia Benecer, quiero ir más allá, exhortar a cada persona que nos escucha, que nos ve, que nos sigue por este canal y que es un cristiano, que cada persona, que cada miembro de la iglesia, que cada creyente
haga conciencia de la necesidad y la responsabilidad que tiene como individuo de formar iglesias saludables. Creyentes saludables forman iglesias saludables. Creo que tenemos, cada creyente, sin importar dónde estemos, sin importar a qué tipo de iglesia vamos, si es grande, pequeña, si está en la ciudad o está en un poblado rural, no importa. Cada creyente tiene la responsabilidad de formar iglesias saludables, pero tiene que ser él saludable, porque la iglesia depende o es de acuerdo como son los miembros. La decisión de ser saludable depende de ti. El otro aspecto es comprender que la iglesia no es un club. Es importante que en esta tarde comprendas que la iglesia no es un club. No es un club social que puedes abandonar cuando tú quieras. La iglesia local es más que un grupo de personas reunidas en un sitio físico. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es del Señor. Cada miembro, cada individuo, cada creyente nacido de nuevo es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, la decisión de un miembro va a afectar o va a edificar el cuerpo. Entonces, no es asunto de me voy. No, tú tienes que entender que eres miembro de un cuerpo local, vamos. En tercer lugar, quiero que esta mañana puedas determinar no abandonar por ninguna razón tu iglesia donde Dios te ha puesto. Por ninguna razón. Sin importar ya tu pasado. Estoy hablando de ahorita, donde tú estás ahora. No abandones tu iglesia. ¿Por qué no abandonar la iglesia entonces? ¿Por qué? No la abandones. En el primer aspecto de abandono es no dejes de congregarte. La exhortación esta mañana para ti es no dejes de congregarte. Quien abandona a Dios inicia abandonando la comunión con la iglesia. Cáptalo. En ningún tiempo, sobre todo en este tiempo de templo cerrado o tiempo de pandemia, no abandones tu iglesia. ¿En qué sentido estoy hablando? La iglesia no es el templo. La iglesia es la gente. Tú necesitas determinar en este tiempo estar en comunión con tu iglesia local. En templo cerrado es tiempo de que determines congregarte virtualmente. Mi pregunta es, independientemente del programa de tu iglesia local, independiente de la forma en que están transmitiendo, ¿te congregas? La exhortación esta mañana es no abandones tu iglesia. O sea, no abandones el congregarte. Como dice Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Cuidado. Se puede hacer costumbre el no congregarte. Debes cumplir con las indicaciones de tus pastores, con las tareas, con las lecturas, con los discipulados. Nada es una carga en tu contra. Siempre va a ser algo para bendecirte. Todo va a ser para tu edificación. No es una carga. No es una carga. No te equivoques. Entonces, no abandones tu iglesia en el sentido de no abandones tu congregación, no abandones la comunión con tu iglesia. Pero en segundo lugar, no abandones tu iglesia en el sentido de renunciar a tu membresía. Pero hay muchas causas. No importa cuál sea la crisis, no abandones el lugar de tu bendición, que es la iglesia. No renuncies a tu membresía por cosas carnales, por aspectos sentimentales, o cuando hay una crisis en o con tu iglesia local, a menos que Dios te mueva.
En otra prédica vamos a hablar sobre razones bíblicas para abandonar la iglesia. Porque al final, ningún pastor es dueño de una iglesia. El pastor siempre es el pastor, simplemente es un siervo, no es el dueño de la iglesia. Vamos a hablar también en otras prédicas las causas por las cuales no debes abandonar, causas por las cuales no debes abandonar. Y cuándo o cómo debes salir de tu iglesia o de alguna iglesia. Y qué debes hacer antes de determinar abandonar tu iglesia. Pero esta mañana quiero hacer énfasis en no abandones tu iglesia. Número 1, porque la iglesia es esencial para Dios en esta tierra. La iglesia es creación de Dios. La iglesia es simplemente creación de Dios y es esencial en esta tierra. La iglesia es la sal y la luz de este mundo. La iglesia es un instrumento de Dios. Mira, escucha esto. El evangelio llegó a tu vida o a tu familia a través de un miembro de una iglesia local. Y cuando tú recibiste a Jesús como tu Salvador, ¿sabes qué sucedió? Él te llevó a una iglesia local. ¿Estás comprendiendo esa parte? La iglesia es importante. Es un instrumento de Dios. En segundo lugar, ¿por qué no debes abandonar tu iglesia? Porque la iglesia es una necesidad espiritual para tu vida y la vida de tu familia. Es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el ente para edificarte, para enseñarte, para construir una vida fuerte, espiritual, moral y socialmente. Entonces, en tercer lugar, no debes abandonar tu iglesia porque la iglesia es donde Dios te puso. Uno piensa desde la perspectiva natural que uno eligió la iglesia porque uno vive cerca o porque es el paso hacia cierto lugar de trabajo, cosas así. Te digo algo, independientemente de cómo llegaste a la iglesia local, Dios te puso ahí. Y en ese lugar donde Dios te puso, Dios te incluyó en el aspecto de iglesia local. Ese es el lugar de tu bendición. Ahí está el lugar de tu destino. Dios te dio una familia. Dios te dio una casa espiritual. O sea, una iglesia. Recuerda, la familia no se escoge. En familia se nace. No se escoge la familia. Tú no escogiste tus padres. Tú no escogiste tus hermanos. Es más, no escogiste ni el color ni el pelo que traes. Tú naciste ahí, ni modo. Tú querías ser lacio, ¿no? Tú querías ser china. Y no, nacimos. Entonces, así como en familia física, también Dios nos puso una familia espiritual local. Recuerda, la familia no se abandona. En mi experiencia personal, por lo que Dios ha hecho conmigo en mi institución, yo te hago una reflexión. Imagina si mis padres, en medio de las crisis, porque hubo crisis en la iglesia local cuando yo era un niño, imagina si mis padres hubiesen decidido irse de la iglesia local en mi niñez, de la iglesia donde Dios los salvó, donde mis abuelos creyeron. ¿Te imaginas? Si ellos me hubiesen sacado de esa iglesia, no lo sé si fuésemos cristianos. No lo sé qué sería de mi vida el día de hoy. No lo sé si ellos hubiesen determinado salirse de la iglesia. Creo que Dios no hubiese cumplido sus propósitos en mi vida. No sería lo que soy si mis padres hubiesen determinado salirse. Sabes, no dejes tu iglesia. Si dejas tu iglesia o si dejaste tu iglesia en el pasado, tú tienes que analizar las causas y las razones. ¿Fueron bíblicas?
estuvieron en los propósitos de Dios? Debes preguntarte, ¿Dios me dirigió a cambiarme? ¿El cambio es una bendición? Si dejaste tu iglesia local, ya estás en otra, independientemente de las formas. Yo te exhorto a que determines permanecer, enraizarte en ella, crecer en ella y dar fruto en esta iglesia. No abandones tu iglesia por ninguna razón. Yo te digo algo. Una maceta, una planta, una rosa, vamos, en maceta. Si tú la cambias de lugar cada rato, o la plantas en un lugar, después la desplantas y la plantas en otro lugar, yo te voy a decir algo, tarde o temprano se va a secar. Y si no se seca, no va a crecer y no va a dar rosas, no va a dar fruto. Entonces, no importa las circunstancias. No importa las circunstancias. Dios te puso en la iglesia que estás. O sea, a cada uno de ustedes como iglesia Ebenezer, Dios los puso en esta iglesia. Él creó esta iglesia, vamos. Entonces determinen en medio de todo no abandonarla, porque aquí está su bendición y aquí está su destino. Destino en Dios, propósitos divinos. Son muchas las razones que mueven a una persona para cambiarse de iglesia. Muchas razones. Las crisis personales. Pero que tu crisis no te aleje de Dios, sino te acerque a Dios. Y que tu crisis personal no te aleje de la iglesia, de la comunión de la iglesia, sino antes, más, persiste en buscar al Señor en comunión con tus amados hermanos de la iglesia local. Otra razón es porque la gente deja una iglesia, la crisis de la iglesia local. Pero algo que debes aprender: una iglesia local es fuerte por la fidelidad de sus miembros. En tercer lugar, la gente deja una iglesia porque no entiende que no hay una iglesia perfecta. Buena noticia: no hay una iglesia perfecta. En todo lugar hay personas. Y mientras haya personas en un lugar, habrá problemas. Y hablando del texto bíblico de Elimelech y Noemí, no era la voluntad de Dios que ellos dejaran Belén. Pero la crisis lo hizo que ellos se movieran sin dirección de Dios, sin la voluntad de Dios. Entonces, lo que llevó a Elimelech a una decisión fueron los problemas que tenía en Belén, o que Belén tenía. Pero encontraron más problemas en Moab. No siempre el cambiar de sitio es cambiar de condiciones. Hay personas que dejan su iglesia por cualquier cosa, por problemas personales, problemas interpersonales. Es que no me cae bien esta hermana o este hermano, el pastor no me saludó, el pastor esto, aquello, o líder aquello. O sea, hay personas que dejan la congregación por cualquier cosa, y lo hacen obviamente sin dirección de Dios, porque no entienden. Ahora, aquí el problema es dejar la iglesia local e irse a otra. Estoy hablando de irse a otra. Pero hay gente que deja la iglesia y no se va a ninguna iglesia y deja a Dios. Entonces, el síntoma de dejar a Dios primero es dejar la iglesia. Hay gente que deja la iglesia sin entender, o se van a otra iglesia sin entender que en todas las iglesias hay problemas. Y en muchos casos los problemas son las mismas personas, ni siquiera es el lugar, o ni siquiera son las otras personas. Para tu conocimiento, y quiero enfatizar esta idea, es que no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Si tú quieres ver problemas, los vas a ver. Si tú quieres buscar problemas, los vas a encontrar en cualquier lugar. Si tú quieres buscar errores del pastor, los vas a encontrar. No, buscar errores es... Quizá alguien dice, ¿por qué no se pone corbata? Otros dicen que no se ponga corbata. Otros dicen, bueno, ya sabes. ¿Sabes?
si tú buscas la paja en el ojo ajeno, lo vas a encontrar. La cuarta razón que mueve a una persona para abandonar su iglesia es la ley de la oferta y la demanda. No estamos hablando de negocios, es una ley de oferta y demanda. Estamos ante una sociedad de consumo en este tiempo. ¡Qué sociedad de consumo! Donde todos los productos están para satisfacer no solo las necesidades, sino los gustos de los consumidores. Hay de todo. Si quieres jabones, hay de todo tipo. Si quieres champú, hay de todo tipo. Si quieres detergente, hay de todo tipo. Hay una oferta tremenda. Ahora, cuando el consumidor, yo dije jabones y perfumes y detergentes, pero estamos hablando, también hay opciones de autos, de motos, de carros, de trajes, de camisas, de ropa, de todo tipo, y de productos para comer, de todo tipo. Entonces, cuando el consumidor es débil en sus decisiones, determina comprar malas ofertas y comprando lo que no necesita. Eso no le pasa a ustedes, eso le pasa a otras personas de otros lugares. Ustedes siempre son fuertes, es decir, solo compro lo que necesito, solo compro lo que consumo ahora, etc. No se deja llevar por las ofertas. Recuerdo que cuando estábamos mi esposa y yo recién casados, en una tienda de un pelícano, decía, plásticos, 50%. Y dijimos, wow, vamos, compramos un buen cesto. Después fuimos a otro centro comercial, estaba más barato sin oferta. Me acuerdo de ese detalle. Como consumidores nos dejamos llevar por malas ofertas y determinamos comprando malas ofertas y comprando lo que no necesitamos. Y nos metemos en problemas económicos muchas veces. Ahora, concerniente a la iglesia, también funciona esta ley de la oferta y la demanda. Algunos miembros de las iglesias, al mínimo desajuste, a la mínima incomodidad, problema, y al tener muy poca resistencia emocional y espiritual, o sea, no ser maduros, caen en la decisión de ser comprados, o ser compradores, mejor dicho, de ofertas de iglesias. Y corren a buscar la iglesia perfecta, la cual no existe. Quiero que comprendas esto. Ninguna iglesia es igual. A cada iglesia Dios ha dado una gracia, una misión y un propósito. O sea, no importa lo grande que sea la iglesia, no importa el tipo de edificio que tenga la iglesia tiene un propósito, por eso tiene ese edificio, por eso tiene esa infraestructura, etcétera, etcétera. El problema es, yo al dejar mi iglesia local e irme a otra congregación, estoy en el propósito de Dios. ¿Voy a cumplir el propósito de Dios al estar en esa congregación? Esa es la gran pregunta. Pero ¿cuánta gente cae en la ley de la oferta y la demanda? Entonces, es necesario entender que toda iglesia tiene rachas y que en algún momento te va a hacer sentir incómodo, y eso no implica que tienes que dejarla. En la ley de la oferta y la demanda, muchos eligen irse por las mismas razones que otros eligen unirse. Lo voy a decir otra vez. En la ley de oferta y la demanda, muchos eligen irse de la iglesia por las mismas razones que otros eligen unirse. Cáptalo, compréndelo. O sea que unos se van por lo que no hace su iglesia, y otros se van de esa iglesia por lo que la iglesia hace. Unos se van por las comodidades que ofrece
una iglesia. Y otros se van porque ya no están cómodos con las comodidades que otros buscan. Wow. Hacer entender a la gente es complicado. La gente va a estar en su iglesia local cuando entienda los propósitos de Dios. Es un error salirse de donde Dios te ha puesto. Elimelech y Noemí se fueron huyendo de los problemas sin dirección de Dios y encontraron más problemas. Recuerda, el peor momento de hacer una decisión es en tiempos de desesperación. El fondo del asunto no es irse de la iglesia, sino la forma. Fondo es forma y forma es fondo. El asunto de fondo es el propósito de Dios. O sea, no estamos diciendo que no te vayas, porque si Dios te dice, quiero que estés en esta iglesia por esta razón, pero ahora te quiero en otro lugar, es asunto de Dios, pero que tú entiendas el propósito de Dios. No por berrinches, no porque no me gusta esto, no porque no me dieron este título, no porque no me pusieron acá, no porque me empujó el hermano, la hermana, o no porque no me saludaron. No está. Eso no es la razón para irse a una iglesia. Cuando alguien se va de la iglesia local a otra, de acuerdo con el propósito de Dios, escucha esto. Se va de forma correcta, se va agradecido, se va honrando. Pero muchos se van sin avisar. Otros se van avisando para desvalorizar a su pastor. ¿Cuántos de los que se han ido de una iglesia le dicen, pastor, quiero hablar con usted? Y lo citan a un restaurante muy nice. Y el pastor dice, wow, me está honrando. No, hacerlo para darle una noticia. ¿Sabe qué, pastor? Me voy de la iglesia. Pero lo dicen. Y le dicen al pastor, es que ya encontramos una iglesia mejor. Y obviamente, sin decírselo, le dicen, ya encontramos un pastor mejor. Ni lo conocen, vamos. Pero así es la idea. Pero ¿cuántos posteriormente en los problemas se encuentran solos en el lugar donde pensaron estar mejor? Y muchos ya no regresan por vergüenza. Si tú eres uno de ellos, regresa a casa. Los hijos siempre regresan a casa. Te animo a que regreses a casa. No importa cuál sea la razón que tú te fuiste o la forma. Sabes, si tú dejaste la iglesia y ahora has dejado la comunión con Dios, yo te exhorto esta mañana a que vuelvas al Señor y vuelvas a tu iglesia local, vuelvas a tu pastor y le puedes decir, pastor, la regué. Y los buenos pastores siempre van a dar la bienvenida a hijos pródigos. Si tú eres uno que me estás escuchando, dejaste la iglesia de Ebenezer, vuelve a la iglesia. Te esperamos con brazos abiertos, porque esta es una buena iglesia donde aceptamos a todos para restaurarlos, para animarlos, para fortalecerlos y que encuentren su destino en Dios. Ten mucho cuidado. Si tú estás en crisis, el enemigo quiere separarte de la iglesia. El enemigo quiere separarte de la iglesia donde Dios te ha puesto para tu bendición. Si el enemigo logra sacarte de la iglesia local, podrá sacarte del camino de Dios. Otra vez le digo, si el enemigo logra sacarte por la razón que sea de la iglesia local, es el primer paso para sacarte de los caminos de Dios. Comprende, tu iglesia local es el mejor lugar donde Dios te ha puesto. Es el lugar de tu bendición, donde Dios te ha puesto. Tu fidelidad a la iglesia, donde Dios te ha puesto, hará que tus hijos cumplan sus propósitos. Quiero insistir en ello. Si mis padres, yo supe de problemas serios en la iglesia local
cuando yo era un niño. Yo supe de problemas serios. Si mis padres hubiesen decidido ya no asistir, hubiesen destruido un propósito de Dios. Pero ellos permanecieron. Hasta hoy mi padre permanece. En donde Dios te ha puesto es el mejor lugar. Es tu Belén, donde hay pan, hay provisión de Dios. El hecho que en tu Belén haya crisis no implica que tienes que irte a otro lugar, a otra iglesia en este caso. No, si en tu Belén, en tu familia hay crisis, en tu matrimonio, no implica que tienes que irte con otra mujer o con otro varón. El lugar de tu bendición es tu Belén. Belén es el lugar de tu bendición. Ahí Dios tiene algo para ti. En Belén es donde vas a enfrentar los problemas, sí, pero en compañía de tu amada familia. Y es ahí donde vas a enfrentar los problemas con la gracia de Dios. No debes moverte. Quien va a moverte tiene que ser Dios. Y si Dios va a moverte, todo te irá bien. Pero si te mueve el diablo, Él lo único que quiere es sacarte del lugar de tu bendición. Cuando perteneces a una iglesia, tienes identidad, tienes seguridad, tienes sentido de pertenencia, eres hijo. Te exhorto a que ames a tu familia. Sé fiel, sé responsable a tu familia. Y si eres un líder y hay crisis en tu iglesia local, no te muevas. Sé fiel. Sé instrumento de cambio, de bendición y no de separación. Si eres un líder que para hacerte pastor tuviste que dividir una iglesia, eso no es correcto. Nadie que es pastor por haber dividido una iglesia es llamado de Dios. No es un llamado, es un metiche. Ten cuidado en ello. Eso hablaremos en otro lugar. No dejes la iglesia a la cual el Espíritu Santo te integró por su gracia. No dejes la iglesia por tu carne, por tu egoísmo, por tus complejos, por tus inseguridades, por tus problemas o por alguien más, o motivado por alguna influencia maligna. No lo hagas. Eso es lo que el enemigo quiere, que no cumpla los propósitos de Dios en la iglesia local donde Dios te puso. ¿Cómo necesitamos compromisos de las familias? Que las iglesias locales tengan familias generacionales. Y si alguien tiene que moverse, pueda sencillamente ser instrumento en otro lugar de esa iglesia. Si no eres guiado por el Espíritu Santo para moverte de la iglesia y lo haces, creo que contristas al Espíritu Santo y no cumples los propósitos de Dios. En conclusión, en ningún tiempo, menos en este tiempo de pandemia, de complicaciones, de templos cerrados, no abandones la comunión con tu iglesia local. No abandones. Tienes que estar en comunión. Tienes que cumplir con todos los proyectos de la iglesia local. Escucha a tu pastor. Sigue las instrucciones cabalmente, porque son para bendecirte, son para tu bienestar. No es asunto de tareas para destruirte, es bendición para tu vida, para tu edificación. Recuerda las razones básicas que mueve una persona para cambiarse de iglesia: su crisis personal, las crisis dentro de la iglesia local, y por no entender que no hay iglesia perfecta, independientemente del tipo de edificio, el tipo de pastor, el lugar donde se encuentre. No hay iglesia perfecta. Y porque no he entendido que cada iglesia Dios le ha dado una gracia, una misión,
un propósito en esta tierra. Y recuerda que no siempre cambiar de sitio es cambiar de condiciones. Y en cuarto lugar, hablamos que la gente se deja llevar por la ley de oferta y la demanda. Y recuerda este dicho que creo que enfaticé. Muchos eligen irse por las mismas razones que otros eligen unirse. O a viceversa, muchos eligen unirse por las razones que otros eligen irse. Pero sabes, tu iglesia local es el lugar donde Dios te ha puesto. Ama a tu iglesia local, porque la iglesia es creación de Dios. La iglesia no es pertenencia del pastor. Cuando tú piensas que te vas de la iglesia y haces daño al pastor, para nada le haces daño al pastor. Tienes que entender que dañas tus propósitos, dañas el propósito de tus hijos. Quiero insistir en ello. Imagina si en mi niñez, hablo de mi niñez, mis padres hubiesen dejado la iglesia. Hubiesen dejado a la iglesia en el sentido de comunión con la iglesia y hubiesen dejado al Señor. Porque recuerda, el primer paso para dejar al Señor es dejar la iglesia. Imagínate eso. ¿Qué hubiese sucedido? Hablo de mi persona, como individuo. ¿Qué hubiese pasado? Quiero dejarte una palabra que espero llegue a tu corazón y pueda darte entendimiento para afirmar o afirmarte en la iglesia local independientemente de las circunstancias, de las situaciones. Entendiendo que tú eres fiel a tu iglesia, que en este momento eres fiel al programa de tu iglesia virtualmente. Quiero dejarte este pensamiento, esta exhortación. No evalúes a tu iglesia por lo que tu iglesia puede hacer por ti. Y de entrada, no evalúes a tu pastor por lo que tu pastor puede hacer por ti. Evalúa tu iglesia por lo que tú puedes hacer por ella. Ya es tiempo de levantarnos y hacer algo por el bien de otros. Cristianismo no vine a ser servido, dijo Jesús. Vine a servir y a dar mi vida por otros. Vine a dar mi vida por mis amigos. Entonces es tiempo de madurar en todos los sentidos. No esperes que se haga por ti, sino se espera de ti para extender el evangelio que puedes hacer por otros. Normalmente la gente abandona una iglesia para buscar comodidad. No abandona la iglesia por buscar servir. Wow. La gente normalmente abandona su iglesia local para buscar comodidades. ¿Qué me van a dar? ¿Cómo se oye aquello? ¿Qué me van a ofrecer? La gente no abandona su iglesia para buscar servir. Cambia de mentalidad. Ya no más pienses ¿qué hace mi pastor? ¿Qué va a hacer la iglesia por mí? A partir de hoy te exhorto a pensar ¿qué puedo hacer por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer por mi congregación? ¿Qué puedo hacer? Y entonces tu respuesta tiene que ser: tengo que ser puntual, tengo que ser disciplinado, tengo que ser obediente, tengo que servir, tengo que estar, independientemente quienes no lo hagan. Yo decido servir a mi iglesia, porque servir a la iglesia es servir al Señor. Todo lo que hagas, dice Pablo, sea de palabra o sea de hecho, hazlo para gloria de Dios, hazlo para honrar al Señor, porque del Señor recibirás la recompensa. Por lo tanto, no abandones a tu iglesia por falta de comodidad. Determina hacer de tu iglesia una iglesia cómoda para otros. Hoy más que nunca, por tu bien y tu edificación, es importante que ames a tu iglesia local. La iglesia local necesita de tu fidelidad, de tu lealtad. Es necesario que los creyentes sean discípulos
integrados a una iglesia local, desde donde deben ser fieles miembros y firmes. Solo la fidelidad a la iglesia local hará que la fe se afirme y que las familias sean generacionales dentro de una iglesia local. Solo con miembros firmes y leales se va a formar una iglesia fuerte. Te animo entonces a que no seas un simple creyente, sino un discípulo, un miembro que ame a su iglesia local. En momentos de crisis debe ser notable tu amor a la iglesia. Cuando regresemos a la normalidad o a la nueva normalidad, debe ser notable tu amor a la iglesia. Tiene que ser evidente cuánto amas tu iglesia local. Y hablo de la iglesia Benecer. Mis hermanos, familia Benecer, tienen que tomar decisiones de amar su iglesia. En otro tiempo o en otra prédica hablaremos de que la iglesia no depende de un pastor, depende de Dios y de la búsqueda que sus miembros hagan de Dios, de cuánto desean al Espíritu Santo que mueva la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo mueva la iglesia, moverá al pastor también. Entonces no depende de un pastor, depende de la unción del Espíritu Santo. Es tiempo entonces de cambiar mentalidad. Ya no más pienses que hace el pastor o la iglesia por mí. A partir de hoy piensa que puedo hacer por mi iglesia local. Ponte de pie esta mañana. Ponte de pie. Quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con esta palabra? ¿Cuál será tu oración esta mañana? ¿Y cuál será tu decisión? La palabra fue: no abandones el lugar de tu bendición. No abandones tu iglesia. Por ninguna razón abandones tu iglesia. Pero en primer lugar, tu comunión con ella. Pero también tu membresía. No la abandones. Quiero que esta mañana le digas al Señor: gracias por salvarme. Gracias por darme una iglesia. Agradece el de estar dentro de una iglesia. Sin importar el edificio, sin importar quizás las incomodidades de esa iglesia. Dios te dio una iglesia local. Sé fiel. Y si eres un padre de familia, haz que tus hijos sean fieles a esa iglesia. Haz que tus hijos caminen en los propósitos de Dios. Porque si Dios te trajo, es porque esos pequeños tienen un propósito de Dios dentro de la iglesia. Mira tu rostro, dile: Señor, gracias por la iglesia. Agradece al Señor por tu iglesia local. Agradece al Señor por tu pastor. Agradece al Señor por el edificio que tienes. No importa qué sencillo o qué elegante sea. Dile: gracias, Señor. Agradezcan al Señor. Agradezcan a Dios. Y díganle: Señor, ¿cuál es tu propósito al llevarme a esa iglesia local? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué quieres de nosotros? En el nombre de Jesús, Padre, bendice a la iglesia local, a la iglesia Benecer, y a cada persona que pertenece a una iglesia local. Bendice sus vidas y bendice las iglesias y levanta las iglesias. Espíritu de Dios, muévete en cada iglesia, muévete en cada persona, muévete en cada iglesia del Estado de México, de Catepec, de México y del mundo, Señor. Pero en especial las iglesias que conocemos, que están bajo nuestro cuidado. Muévete, Espíritu Santo, en las iglesias. Levanta, Señor, hombres y mujeres de estas iglesias para servirte, para honrarte y establecer tu reino en esta tierra, en Cristo Jesús. Gracias por hacer más de lo que pedimos o entendemos esta mañana. En Jesucristo oramos. Amén. Y una palabra más al final. Si tú has abandonado tu iglesia local y ya no estás en comunión con ella y has dejado tu comunión con Dios, tu fe es intelectual pero no está en práctica, vuelve a tu iglesia. Si tú eres alguien que está escuchándonos de la iglesia Benecer, tú estuviste algún día aquí y estás escuchándonos, sabes, vuelve a casa. Te esperamos con brazos abiertos. Conéctate con nosotros y cuando abramos nuestras instalaciones, queremos abrazarte, queremos darte la bienvenida. Que Dios bendiga sus vidas, sus corazones. Una nueva semana,
y oramos que Dios bendiga esta semana. Levanta una oración ahí donde estás y di al Señor: bendice esta semana nuestras vidas, nuestros corazones, trae sanidad en nuestras vidas, trae milagros en nuestras vidas, trae provisión, bendición, edifícanos, Señor. Oramos. Padre, te agradecemos la bendición de estar juntos virtualmente. Gracias por esta iglesia, hablando Iglesia Ebenezer. Gracias por cada familia, por cada hogar, por cada padre, por cada niño, Señor, por cada joven. Pero también agradecemos, Padre, las personas que se conectaron de otras congregaciones, y pedimos, Señor, que los bendigas y también sus iglesias sean bendecidas de una manera poderosa. Padre, oro por la iglesia ante la cual soy responsable ante ti, Señor, que bendiga sus vidas, que abra los cielos y proveas sanidad, fortaleza, bendición, Señor, y que no falte el pan diario en sus mesas. Oro en el nombre de Jesús a ti, Dios, fuente de toda bendición y de toda dádiva y don perfecto. Oro a ti, Señor, como un Padre maravilloso. Bendice a tus hijos, bendice a cada familia en el nombre de Cristo. Gracias porque harás más de lo que pedimos esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Familiares, amigos, Dios bendiga sus vidas. Una bendecida semana en Cristo Jesús. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima. Y queremos decirte que una vez que termine todo esto y volvamos a abrir nuestras puertas, hay un lugar para ti y tu familia en nuestra casa. Nos encantará verte en Ebenezer. Estamos en calle Chichimecas, número 79, Colonia Ciudad Azteca, Ecatepec de Morelos, entre Sacerdotes y Segor, a una cuadra del metro Ciudad Azteca, de la línea B. Dejaremos nuestra dirección y contactos en la descripción de este video. ¡Te esperamos!